Aló, ¿están o no están? Sí, profe. Ya, ya chiquillo, entonces tenemos que seguir con estas características que estábamos abordando. También estamos de reiterar, ¿no es cierto?, que la posibilidad que tiene el tribunal de declarar de oficio su incompetencia constituye una excepción al principio de pasividad de los tribunales de justicia, porque al carecer de esta competencia absoluta estaría imposibilitado, ¿no es cierto?, o impedido de continuar conociendo de un proceso. Sus elementos ya los vimos y la competencia absoluta, como ya anticipamos también, es un presupuesto necesario para que opere la regla de la radicación. Y acá hay una cuestión que yo siempre se lo planteo a los alumnos, es que según la jurisprudencia, eh, dictada la sentencia y ejecutoriada la misma, no podría en ningún caso, ¿no es cierto?, sanearse por la incompetencia absoluta del tribunal. Esto mismo lo señala Colombo. Él dice que, no obstante la importancia de todas estas normas de orden público y todo este carácter irrenunciable, en el caso que un tribunal absolutamente incompetente, ¿no es cierto?, dicta una sentencia, se sanea con la cosa juzgada, ya que se parte de la base que ese tribunal tiene jurisdicción, pero no tiene competencia absoluta para conocer de ello, ¿no es cierto? Y en este caso, como les decía yo, la jurisprudencia, siguiendo a Colombo, ha sostenido que con la institución de la cosa juzgada se sanea cualquier vicio que pudiera generarse en el proceso como consecuencia de que la misma sea dictada por un tribunal absolutamente incompetente. Yo creo que no es alocado ni tampoco irracional pensar que incluso ejecutoría una sentencia se pudiese alegar vía una demanda de nulidad de derecho público, ¿no es cierto? La nulidad de una sentencia dictada por un tribunal absolutamente incompetente, porque si lo vemos de esa manera, el artículo séptimo, ¿no es cierto?, de la Constitución Política asevera que los órganos del Estado actúan válidamente, ¿no es cierto? Es decir, para actuar válidamente, dice que la primera cuestión que debe ocurrir es que se encuentren investidos de manera regular y agrega dentro de su competencia. El inciso final de este artículo dice, todo acto en contravención de este artículo es nulo. Entonces yo creo que por esa vía sería discutible, ¿no es cierto?, que con el efecto cosa juzgada se estaría saneando, ¿no es cierto?, un eventual vicio del proceso por una causal o por una sentencia dictada por un tribunal absolutamente incompetente. Yo siempre digo, oiga, pero ya, tenemos un tribunal de la República, por ejemplo, un juzgado de familia que se pronuncie sobre cuestiones de una resolución del contrato. Como les digo, estas cuestiones son súper difíciles que ocurran porque los jueces conocen las materias que son de su competencia y cuando observan, ¿no es cierto?, que una de las partes pretende someter asuntos que no están dentro de su esfera de atribuciones, es que declaren, ¿no es cierto?, su incompetencia absoluta de oficio. Pero en este entendido, imagínense, un caso más extremo, que un juez de policía local se pronuncie sobre una pensión de alimentos. Sería un poco tiradito a las mechas, porque el artículo 8º de la ley que crea los tribunales de familia entrega, ¿no es cierto?, ese asunto al conocimiento de los tribunales de familia. Entonces, como un tribunal de la República, como sería el juzgado de policía local, si bien tiene jurisdicción, pero no tiene la especialidad? Yo creo que se afectan garantías mínimas del debido proceso, de una serie de cuestiones que lógicamente invalidarían ese procedimiento y que harían plausible alegar, ¿no es cierto?, la nulidad de esa sentencia vía un incidente, es decir, con una demanda de nulidad de derecho público, pero yo nunca lo he visto, pero siempre me lo he planteado. Ya, ahora vamos a analizar los elementos de la competencia absoluta. Vamos, en primer término, a ver la materia. Este es el principal factor actualmente que sirve para determinar la competencia absoluta. No se olviden que lo que es la materia es la naturaleza del asunto entregado a la decisión del tribunal, el que viene dada por la índole del carácter de existir derechos en litigio, ¿ya? En resumidas cuentas, el conflicto de interés y relevancia jurídica
tiene una determinada naturaleza que puede ser civil, comercial, laboral, constitucional, previsional, penal, etcétera, pero es ello, ¿no es cierto?, lo que permite determinar, en definitiva, la naturaleza del asunto sometido a la decisión del tribunal, cuál de ellos debe conocer, es decir, qué clase de tribunal debe conocer y en su caso, como acabamos de indicar, a propósito de la definición de la regla de competencia absoluta, nos permitiría en algunos casos determinar la jerarquía del tribunal que debe conocer de un determinado asunto. En los términos del profesor Colombo, dice que la materia sería la naturaleza del asunto sometido a la decisión del tribunal, es decir, sería la materia sobre la cual recae el objeto del juicio. Eh, este autor dice que la importancia de este elemento reside en que, fuera de ser un elemento de competencia absoluta, ¿no es cierto?, entre los tribunales ordinarios, sirve para otorgar competencia a los tribunales constitucionales y especiales, porque eh, la materia, ¿por qué sirve para determinar la competencia de los tribunales ordinarios? Porque si tenemos una cuestión civil o comercial y nos remitimos al artículo 49, podemos decir, bueno, ese asunto corresponde al juez de letra de lo civil y va a depender de la cuantía, que es otro elemento de la competencia absoluta que vamos a ver más adelante, si ese asunto lo resuelve en única o en primera instancia, pero en general es la materia lo que nos va a permitir determinar qué tribunales deben conocer del asunto, ¿ya? Por ejemplo, la materia específica de actos o omisiones arbitrarios y ilegales, ¿no es cierto?, que perturben o amenacen o alteren de alguna manera una garantía constitucional, según la Constitución política debe ser conocida por ¿quién? Por la Corte de Apelaciones respectiva, ¿ya? La materia, en definitiva, como factor, ha llevado, no solo en Chile, sino que en todas las legislaciones del mundo, a que se vayan especializando, ¿no es cierto?, los tribunales. Actualmente en Chile, manifestación de ello es que, como consecuencia del factor materia o del elemento materia, se hayan dictado diversas leyes que han ido instaurando dentro del organigrama del Poder Judicial distintos tribunales con competencia especializada. Basta para ello, ¿no es cierto?, recordar lo que señala el artículo quinto, inciso eh, tercero del Código Orgánico de Tribunales, cuando se refiere a los tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial, y entre ellos encontramos los tribunales de familia, juzgados de garantía, juzgados de letra laboral y de cobranza previsional, los tribunales militares en tiempo de paz. Entonces, como vimos en su momento, estos tribunales, si bien forman parte del Poder Judicial, su organización y atribuciones están tratadas en leyes orgánicas que no están, ¿no es cierto?, no estarían comprendidos dentro del Código Orgánico de Tribunales. ¿Por qué? Porque los ordinarios del Poder Judicial están reglamentados por el Código Orgánico, a diferencia de de los especiales, que su organización y atribuciones están en leyes orgánicas especiales. Antiguamente, cuando no existían estas competencias especializadas por materia, el factor materia, valga la redundancia, no tenía mucha relevancia, ya que los jueces de letra eran tribunales que tenían competencia múltiple, es decir, conocían de la cuestión civil, de menores, del crimen, laboral, comercial, minero, etcétera. Entonces el factor materia, al final de cuentas, no tenía importancia. Pero con esta especialización de los tribunales de justicia, de ir conociendo, ¿no es cierto?, asuntos precisos y determinados que determina el legislador, ha pasado a ser un elemento que juega un rol muy importante hoy por hoy en nuestra organización procesal orgánica, ¿ya? Por ejemplo, todos los asuntos de derecho privado, es decir, todos los civiles, es decir, todo aquello que no es penal, son conocidos por los tribunales eh, que no son penales. Así usted tiene, por ejemplo, la justicia civil, que absorbe la competencia civil propiamente tal, la comercial, la minera, de insolvencia y reprendimiento, ley de pesca, código sanitario, etcétera. ¿Me entienden? Eh, Todo aquello que no es conocido, ¿no es cierto?, por tribunales especiales, que no sean de familia, que no sean de cobranza laboral o previsional, ¿no es cierto?, deben ser conocidos por los juzgados de civiles. También tenemos que, dentro del asunto privado, entendido esto como todo aquello que no es penal, es decir, todo hecho que no sea constitutivo de delito, tenemos la justicia de familia, la justicia laboral, la tributaria, la ambiental, la de policía local y también la de libre competencia.
Una cuestión que no deben olvidar es que las Cortes de Apelaciones tienen una competencia común de manera tal que el factor materia no tiene mayor relevancia, eh, porque la Corte de Apelaciones está, según ley, tiene atribución o competencia para conocer de diversas materias, ¿ya? Esta cuestión del factor materia sí adquiriría importancia, pero de una manera distinta, ya que queda a propósito de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema en sí tiene una competencia común o múltiple, como la Corte de Apelaciones, pero mediante autoacordado, ha reglamentado, ha regulado que sus distintas salas van a conocer de manera especializada ciertas y determinadas materias. Así tenemos la primera sala civil, la segunda la penal, la tercera la constitucional, la cuarta extraordinaria laboral y asuntos administrativos. Entonces, la Corte Suprema, en base a ello y a través de autoacordado, en virtud de este elemento de competencia absoluta, ha especializado sus salas, pero para los efectos de uniformar, ¿no es cierto?, sus decisiones jurisdiccionales, ya que tienen absolutamente claro que las sentencias que se dicten por el máximo tribunal de Chile en cuanto a su jerarquía constituye jurisprudencia, ¿ya? Y en lo que dice relación a las cuestiones penales, en cuanto a la naturaleza penal, es decir, todo aquel hecho, ¿no es cierto?, que sea constitutivo de delito, y es constitutivo de delito toda conducta, ¿no es cierto?, que tanto el Código Penal como leyes especiales penales sancionan con el carácter delictivo. Ya, ahí está un poco el factor materia, es súper importante, es creo yo, la de mayor aplicación. Luego vamos a analizar una que es de carácter excepcional, pero sí también recibe aplicación, que es la regla de la persona o el elemento persona o fuero, que está vinculado necesariamente a la calidad de uno de los litigantes. No entiendan, ¿no es cierto?, que acá, por la mayor dignidad o prestigio o autoridad que tenga una persona, que es lo que estábamos hablando en el caso del fuero, que para ello la ley señala quiénes gozan de esta dignidad, estas reglas no están establecidas en beneficio de esa persona, sino que al contrario, sino en relación a aquel que litiga en contra de la persona forada. ¿Ya? Vamos a dar las razones por qué. Lo que busca en definitiva el legislador, ¿no es cierto?, es resguardar los intereses de los ciudadanos más débiles, ya que entiende que sería más débil cuando se litiga en relación a una persona que posee, ¿no es cierto?, un alto cargo, es decir, que está constituida en dignidad en los términos de la ley, ¿no es cierto? Y lo que hace, al final de cuentas, el legislador es elevar el conocimiento del asunto del tribunal que naturalmente deba conocer a uno de mayor jerarquía por regla general, ¿no es cierto? Y en este sentido, lo que se busca es equilibrar la eventual diferencia que existe entre la posición de dignidad de una de las partes y aquel que no se encuentra en esa situación. Entonces, el fuero, en resumen, es una institución procesal en virtud de la cual determinadas personas que están constituidas en dignidad deben ser juzgadas por tribunales, ¿no es cierto?, de una jerarquía superior a aquel que naturalmente deba conocer del mismo y juzgarla, ¿ya? Se busca, al final de cuentas, mantener una igualdad entre las partes, ya que eso, según el legislador, se obtendría eh, haciendo intervenir a un tribunal de mayor jerarquía, ya que presume el legislador que el tribunal inferior de menor jerarquía puede encontrarse más, puede ser más influenciable o verse más influido por esta dignidad, ¿no es cierto?, de uno de los litigantes. Entonces, considera el legislador que al ser de mayor jerarquía el tribunal estaría inmune, ¿no es cierto?, de la influencia que pudiera ejercer la persona constituida en dignidad. Así se ha sostenido que el fuero o la regla o el elemento fuero, lo que desde esta perspectiva se transforma en una garantía de imparcialidad, de manera que la investidura de la persona titular de este fuero no influya en el tribunal al momento de decidir, ¿ya? Eh, el fuero, desde este punto de vista, se ha señalado que es un elemento subjetivo para la determinación de la competencia, porque al final de cuentas se
eleva el rango del tribunal que deba conocer del asunto en razón de la dignidad de una persona. Hay un elemento subjetivo, ¿no es cierto?, que sirve para determinar la competencia. Incluso cuando analizamos el artículo 45, dijimos que incluso respecto a las cuestiones civiles o de comercio que tengan una cuantía inferior a 10 unidades tributarias mensuales, según la letra A del artículo 45, un juez de letra debiese conocerlo en primera instancia. Pero respecto a estas personas constituidas en dignidad con fuero menor, porque son las que se señalan en el artículo 45, lo que hace el legislador es decir, claro, va a seguir conociendo el juez de letra, pero ya no en única instancia, es decir, sin la posibilidad que tenga una de las partes de recurrir en contra de ese fallo, sino que le dice, ya, no obstante ser de una cuantía baja, usted va a conocer en primera instancia. ¿Por qué? Porque precisamente queremos que su sentencia sea susceptible de recurso de apelación para que eventualmente, si usted falla, ¿no es cierto?, en favor de la persona aforada, la Corte exista la posibilidad de que el Tribunal Superior Jerárquico pueda revisar su sentencia conforme al mérito del proceso y si ha sido pronunciada con arreglo a la ley, ¿ya? Y lógicamente, como les decía yo, tratando de privilegiar o privilegiando esta garantía de imparcialidad en la decisión jurisdiccional. El fuero, ¿ya?, se ha dividido en fuero mayor y fuero menor cuando analizamos, ¿no es cierto?, la jurisdicción desde el punto de vista orgánico. Hablamos de los tribunales unipersonales de excepción, dijimos que habían asuntos que conocían los ministros de Corte de Apelaciones, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y un ministro de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, o el presidente de la Corte Suprema. Todas esas materias vinculadas a procesos en las cuales se ven inmersos jueces, autoridades políticas en general, deben ser conocidas por los ministros quienes se constituyen, ya sea, como les decía yo, ministros de Corte de Apelaciones, presidentes o ministros de Corte Suprema, para los efectos de que ellos como ministros se constituyen en un tribunal para los efectos de resolver este tema, estos conflictos que, como les digo yo, están en los artículos 50 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Luego el fuero mayor, en este caso, el fuero mayor se le entrega, fuero menor, perdón, en virtud de este elemento, se le entrega competencia a los jueces de letra con independencia de la cuantía del asunto, pero como ustedes ya vieron, el artículo 45, número 2, letra G del Código Orgánico de Tribunales, cuando son inferiores a 10 unidades tributarias mensuales y dentro del proceso hay personas que se encuentran en la situación descrita en esta norma, la sentencia que dicte ese tribunal o ese juez de letra en lo civil, que debiese haber conocido en única instancia de acuerdo a la letra al artículo 45, número 1, debe conocer en primera instancia. Pero ese es como el asunto. No obstante lo que ya acabamos de decir, esta regla excepcionalmente no rige por expresa disposición de ley en ciertos y determinados casos, ¿ya? Es decir, no obstante existir personas con fuero, no se va a alterar las reglas de competencia, es decir, no se va a elevar el rango o jerarquía del tribunal que deba conocer del asunto, ¿ya? Este tema lo podemos apreciar en el artículo 133 del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice en qué tipo de juicios no procede la regla del fuero. Dice, no se considerará el fuero, artículo 133 del Código Orgánico de Tribunales, repito, no se considerará el fuero de que gozan las personas en los juicios de minas, posesorios, sobre distribución de aguas, particiones y en los que se tramita breve y sumariamente y en los demás que determinen las leyes. Tampoco, agrega el inciso segundo, se tomará en cuenta el que tengan los acreedores en el procedimiento concursal de liquidación ni de los interesados en asuntos no contenciosos. Es decir, no se aplica el fuero en los juicios mineros, posesorios sobre distribución de agua, en los juicios particionales, en aquellos que se tramitan de conformidad a las reglas del juicio sumario, artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. El juicio sumario son aquellos procedimientos que por la naturaleza de la acción deducida requieren de un procedimiento rápido para ser eficaz. Son, como hablamos en algún momento, procedimientos concentrados, ¿no es cierto? Y en esos casos no se aplican las reglas del fuero. Luego,
en el procedimiento concursal de liquidación, ¿no es cierto?, antiguamente denominado quiebra, tampoco el fuero del que gocen los acreedores será considerado, y también en los asuntos no contenciosos o voluntarios, porque lógicamente no hay conflicto y no existe una contraparte, es decir, da lo mismo. Ahora nos toca analizar el factor cuantía, anticiparles que hoy por hoy la cuantía ha perdido su vigencia o importancia como elemento de competencia absoluta. Sí, mantiene aún importancia, pero desde el punto de vista de la norma ordenatoriality, en lo que guarda relación al sistema recursivo, la cuantía del asunto que se ha definido como el valor pecuniario que tiene la cosa objeto del litigio, ¿no es cierto?, como en términos más simples, el valor del conflicto, eh, siempre va a tener importancia respecto, en materia civil, respecto a los asuntos que los jueces deban conocer en única o en primera instancia, y es lo que se vincula en el juicio, en los juicios civiles, cuando la acción deba tramitarse conforme a las reglas del juicio ordinario, si el mismo va a ser conocido conforme a la cuantía, de acuerdo a las reglas del juicio ordinario de mayor, menor o mínima cuantía. ¿Ya? No obstante, lo que acabamos de decir, ustedes se van a preguntar, pero profesor, hay ciertos asuntos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria. Por ejemplo, el acto u omisión arbitraria que amenace, perturbe, ¿no es cierto?, o afecte alguna de las garantías constitucionales que refiere el artículo 20. No es susceptible de apreciación pecuniaria. Y también en materia penal, ¿no?, el valor del asunto discutido, si estamos frente, eso sí, a la vulneración, ¿no es cierto?, por regla general, de derechos, ¿no es cierto?, o garantías fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del hogar. Es decir, el Código Penal lo que hace, al final de cuentas, es sancionar, ¿no es cierto?, con una pena respecto de actos que considera atentatorio a diversas garantías constitucionales. Entonces, ahí nos encontramos de que existen materias o asuntos o disputas, ¿no es cierto?, que son susceptibles de apreciación pecuniaria y otros que no lo son, ¿ya? Dentro de lo que son susceptibles de apreciación pecuniaria, se debe distinguir o subdistinguir si el demandante acompaña o no documento en lo que aparezca el valor de la cosa disputada, porque muchas veces puede decirlo de una manera general. Lo habitual es que se demanden suma determinada. Es muy poco probable que la determinación del monto de lo que se pide en un juicio no se haga en eso, salvo en el caso de determinación de responsabilidades o del estatuto de responsabilidad civil, en lo que la parte puede solicitar en la misma demanda que la determinación de los eventuales perjuicios será en la etapa de cumplimiento del fallo o en un juicio posterior. Pero eso es excepcional. Lo normal es que las partes entreguen el valor de la cosa disputada y hacen generalmente una enunciación y dicen un valor nominal, ¿no es cierto? Y el valor nominal se ha entendido que es aquello que el demandante pide en su demanda o libelo, es lo mismo, demanda o libelo, ¿no es cierto? Eh, y que muchas veces puede ser lo que puede ser no lo que efectivamente se debe, ¿ya? Porque lo que efectivamente se debe, al final de cuentas, es aquello que la sentencia definitiva determine como adeudado. Yo pido 100, ¿ya? Y estoy nominalmente diciendo de que el deudor, como consecuencia de un incumplimiento contractual, por ejemplo, me debe por daño emergente 150 millones de pesos, ¿ya? Pero luego de tramitado el juicio, rendida la prueba y ponderada la misma por el juez en la sentencia, se determina que no era esa cantidad, sino que 25 millones de pesos. Pero a partir de esa enunciación nominal que hace el demandante, se determina el valor de la cosa disputada, ¿ya? Y en ese sentido, tendríamos que entender que es la demanda la que determinaría la cuantía como factor de competencia absoluta. Ya no es que en ese caso exista una norma legal, sino que quedamos entregados a lo que se diga en la demanda. La cuantía se encuentra tratada entre los artículos 115 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, a continuación de las reglas
generales de competencia, el párrafo segundo del título séptimo dice, 115, en los asuntos civiles, nos dice específicamente, la cuantía de la materia se determina por el valor de la cosa disputada. Luego indica, en inciso segundo, en los asuntos criminales se determinará por la pena que el delito lleve consigo. ¿Ya? Si eso lo relacionamos con el artículo 120 que dice, cualquiera de las partes puede, en los casos en que el valor de la cosa disputada no aparezca esclarecido por los medios indicados en este código, hacer las gestiones convenientes para que dicho valor sea fijado antes de que se pronuncie la sentencia. Puede también el tribunal dictar de oficio las medidas y órdenes convenientes para tal efecto. ¿Ya? Entonces, la determinación de la cuantía en los asuntos civiles, de conformidad al artículo 115, inciso primero, ¿no es cierto?, estaría dada por esta regla del valor de la cosa disputada, ¿no es cierto? En estos asuntos es necesario, como ya les dije, hacer una distinción respecto a las causas no susceptibles de apreciación pecuniaria. eh, en estos casos no juega la cuantía como factor o elemento de la competencia, solo se considerará como de mayor cuantía. Ocurren situaciones en materia civil que se pide la resolución de un contrato, y ahí no tenemos valor de la cosa disputada, ¿no es cierto?, sino que tenemos una cuantía indeterminada. Entonces lo que nos dice el legislador, que cuando la cuantía del juicio es indeterminada, ya que no se está pidiendo una determinada suma de dinero, sino que una declaración al tribunal, eh, dice, en esos casos de cuantía indeterminada deberá considerarse o se reputará el asunto como de una cuantía, como de mayor cuantía. Así lo dice el artículo 130, inciso primero, dice, para el efecto de determinar la competencia, se reputarán de mayor cuantía los negocios que versen sobre materias que no estén sujetos a una determinada apreciación pecuniaria. Luego agrega dos ejemplos. Dice, tales son, por ejemplo, uno, las cuestiones relativas al estado civil de las personas, obviamente. Dos, las relacionadas con la separación judicial o de bienes entre marido y mujer o con la crianza y cuidado de los hijos. Tres, las que versen sobre la validez o nulidad de disposiciones testamentarias, sobre petición de herencia o sobre apertura y protocolización de un testamento y demás relacionadas con la apertura de la sucesión. Cuatro, la relativa al nombramiento de tutores y curadores, a la administración de estos funcionarios, a su responsabilidad, a sus excusas y a su remoción. Eso como ejemplo. Luego tenemos las cuestiones susceptibles de apreciación pecuniaria. En este caso se van a aplicar las reglas contenidas en el artículo 115 ya indicado, y como indica esta norma, lo que se hace es aplicar el valor de la cosa disputada. Insisto, son reglas que están en el Código Orgánico, pero que hoy por hoy tienen la relevancia ya anotada. ¿Ya? Lo relevante es determinar qué se entiende por cosa disputada y cómo se determina su valor. La cosa disputada corresponde al objeto del conflicto, ¿no es cierto? Y se ha entendido como objeto del conflicto el beneficio jurídico inmediato que se reclama en juicio. Así el contenido de la pretensión es el derecho que se reclama en juicio sea reconocido, ¿no es cierto? Y va a ser el contenido de la pretensión el equivalente a la cosa disputada, y a él deberá atenderse para fijar la cuantía. Es decir, yo exijo que se condene a Juan Pérez a pagarme 100 millones de pesos porque me debe. Me pidió plata prestada y no me la pagó. Entonces, ¿qué es lo que hace el actor? Interpone una demanda que tiene que cumplir con los requisitos del 254, ejerce las acciones propias de un mutuo, la acción ordinaria que prescribe en 5 años, y conforme a ello la pretensión, que es lo que pretende se declara en juicio y se elimina esta situación de incertidumbre, es que el demandado efectivamente adeuda al demandante la suma de 100 millones de pesos. Entonces, esta pretensión, ¿no es cierto?, se transforma en la cosa disputada, y precisamente el valor de la cosa disputada es la que permite fijar la cuantía del asunto y asimismo servir como elemento de competencia absoluta. El valor de la cosa disputada se determina en la forma que establece la ley según la norma que acabamos de leer, y según el artículo 116
para la determinación del valor de la cosa disputada, tenemos que analizar si el demandante acompaña o no documentos a la demanda. Con esto terminamos. El artículo 116 dice: si el demandante acompañare documentos que sirven de apoyo a su acción y en ellos apareciera determinado el valor de la cosa disputada, se estará para determinar la competencia a lo que consten dichos documentos. Para determinar la cuantía de obligaciones en moneda extranjera, podrá acompañar al actor, al tiempo de presentarse la demanda, un certificado expedido por un banco que expresara en moneda nacional la equivalencia de la moneda extranjera demandada. Dicho certificado no podrá ser anterior en más de 15 días a la fecha de presentación de la demanda. Luego, el 117 dice: si el demandante no acompañare documento o si de ellos no apareciera esclarecido el valor de la cosa y la acción entablada fuera personal, se determinará la cuantía de la materia por la apreciación que el demandante hiciera en su demanda de manera verbal o escrita. Cabe hacer una precisión. Antiguamente, el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil exigía que a la demanda se acompañaran documentos que hicieran plausible la acción intentada. Hoy por hoy el artículo 255 fue modificado en el año 89, me parece, y esta norma eliminó la exigencia de acompañar documentos fundantes de la pretensión a la demanda y solamente establece que los documentos que se acompañan a la demanda pueden ser impugnados por el demandado dentro del término de emplazamiento. Así que, desde ese punto de vista, esta norma tampoco recibiría aplicación. Bueno, vamos a continuar en la próxima clase analizando esto de la cosa disputada en relación con las causas susceptibles de apreciación pecuniaria. Y si tienen alguna consulta, me la hacen de inmediato, o si no, damos por concluida la clase. Parece que no. Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo lunes. Les deseo pasen bonitas fiestas junto a su familia, especialmente ahora en la Navidad. Bueno, nos vemos antes de Año Nuevo. Y espero ya entre lunes próximo y miércoles próximo ya tenerle las notas. Voy a avisar a través de su delegada, ¿no es cierto?, el día en que se van a subir. Y así ustedes pueden acceder a través de revisarla en el sistema. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿algo más que quisieran saber? Parece que no, no hay nadie. Ya, bueno, dejaron grabando la clase. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.